Como vengo predicando ya algunos viernes, insistiendo sobre los famosos 5 puntos fundamentales, volvemos otra vez a la carga con algunos temas que creo que son de bendición para todos y que tenemos que tenerlos bien grabados en nuestro interior. Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y Pablo les dice, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Así que a Pablo no le era molesto repetir y repetir y repetir cosas en la iglesia porque era necesario que las supieran, porque para ellos era más seguro. Así que, por lo tanto, si repetimos algunas cosas, tenga paciencia, hermano. Es necesario muchas veces que podamos repetirlas para que nos queden bien grabadas, porque son parte fundamental de la vida de la iglesia. Un poco lo que habíamos estado hablando ya en un culto anterior es que la gloria de Dios está por arriba de todas las cosas. Nos congregamos para la gloria de Dios y todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. No somos nosotros la persona más importante del culto, la persona más importante es Jesucristo. Y venimos a darle gloria. Cuando le damos gloria a Dios, Dios nos bendice. Y ahí salimos llenos con nuestras aflicciones curadas, con nuestras tristezas sanadas, con nuestras cargas dejadas a los pies del Señor. Y podemos experimentar, ¿no?, que en medio de la alabanza pasan cosas. De ninguna manera es un tiempo perdido. Es un tiempo súper bien aprovechado. Ojalá pudiéramos aprovechar todo el tiempo de nuestra vida para alabar al Señor. Porque la alabanza es la manera elemental de dar gloria a Dios. Cuando damos gloria a Dios, la gloria de Dios viene sobre la iglesia, que es su presencia, y su presencia nos llena, nos bendice y hace cosas inexplicables en nuestros corazones. La alabanza dijimos también que era algo que no dejaremos de hacerlo nunca. Tendremos esta responsabilidad aún después de que hayamos muerto. Estaremos en la eternidad alabando a Dios. El Salmo 145, 1 y 2 dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y después el último versículo de ese Salmo, el 21, dice, la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre. Y otra vez repite, eternamente y para siempre. Así que en la eternidad estaremos alabando a Dios. Será una de las funciones que sí sabemos que vamos a hacer. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? No sé. Pero alabar, seguro. Porque aún los ángeles alaban a Dios en medio del trono y dicen santo, santo, santo. Y millones de almas junto con los ángeles. Quizá la iglesia que ya está en la presencia de Dios también sigue alabando al Señor. Y algún día nosotros también estaremos allí alabando al Señor. Por lo tanto, cuando venimos al culto nos estamos entrenando para algo superior. Es una práctica. Ojalá que podamos ponernos bien prácticos en hacer esto porque lo vamos a hacer por la eternidad. Por otra parte, también es un mandato de Dios. El Salmo 150, que lo mencionamos siempre, ¿no? Todo lo que respira alabe a Jehová. Si respiramos, si estamos vivos, pues Dios nos obliga. No es una sugerencia, es un mandamiento. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Si no alabamos a Jehová y respiramos, ya estamos en pecado. No estamos cumpliendo con un mandamiento de Dios. Así que lo mejor que podemos hacer es alabar con todas nuestras ganas. Yo sé que a veces estamos con ganas de alabar y a veces nos pasan cosas, venimos desanimados, con aflicciones, con tribulaciones. No tenemos muchas ganas de alabar, pero aún así debemos hacerlo. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. También dice que si alguno está triste, haga oración. Pero no solamente si estamos tristes podemos hacer oración, también podemos alabar y esforzarnos en alabar. Muchas veces cuando nos esforzamos, aún estando desanimados, bajoneados, con problemas, vemos que vamos superando, ¿no? Empezamos a remontar una cuesta. Y ese sacrificio que estamos poniendo de alabanza en el Señor también tiene
su rédito, porque el Señor nos bendice. Y muchas veces sentimos que nuestro corazón se alivia. Venimos sin ganas y nos vamos llenos de gozo, llenos de paz, llenos de tranquilidad. Veníamos quizá con un peso en los brazos que no podíamos levantarlos. Y después salimos livianos. El problema que traíamos, que era grande como un globo gigantesco, se desinfló y nos lo podemos llevar chiquitito metido en el bolsillo del saco. Y vemos que cambió, simplemente por venir al culto, por alabar a Dios, por cantarle. No hubo nada tan especial y fue algo tremendamente especial. A veces el pecado puede obstaculizar nuestra alabanza. Si estamos en pecado, entrar en la presencia de Dios cuesta. Aún así, tenemos que entrar en la presencia de Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, ser limpios y adelante, porque si no, el Salmo 150 lo estamos violando. Tenemos que seguir alabando a Dios. Así que si tenemos algo que no hemos hecho bien, pues ir a la cruz, pedir perdón, usar de ese jabón de lavadores que puede dejarnos blancos y volver otra vez a la presencia de Dios con nuestras alabanzas. La iglesia está hecha para alabar a Dios. Isaías 43:21 dice, este pueblo he creado para mí. Y agrega, mis alabanzas publicará. Por lo tanto, hacer público es que los demás lo oigan a uno. Hacer público es hacerlo en voz alta, que los demás escuchen. Yo puedo alabar a Dios también en silencio, pero lo que Dios quiere es que yo pueda hacerlo público, porque este pueblo, la iglesia, ha sido creada para eso, para publicar las alabanzas de Dios. Dijimos también que Jesucristo puso gloria en la iglesia y que la iglesia puede poner también gloria en la alabanza. Y creo que es algo que también lo experimentamos, ¿no? Cuando entramos en el culto, a veces la alabanza empieza medio como bajita, pero va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que llega un momento que uno experimenta que la iglesia está poniendo gloria en la alabanza. Y uno siente que hay un aire que se despejó, hay una puerta que se abrió y estamos pudiendo acceder a la presencia de Dios de una manera renovada. Dios es digno de suprema alabanza, dice el Salmo 143:3. Así que Dios es digno no de una alabanza más o menos, de la mejor alabanza que podamos darle. Así que cuanto más fuerte salga nuestra voz, cuanto mejor cantemos, cuantos mejores equipos tengamos para darle gloria, y mejores músicos y todo lo mejor, porque es digno de suprema alabanza. Que una alabanza que salga bien desde nuestro corazón. Si cuando comenzamos a cantar sale nada más que de nuestra boca, a lo largo del culto tiene que ir descendiendo eso, ¿no? Después tiene que salir desde nuestro corazón, desde lo profundo, tomar conciencia de lo que estamos diciéndole al Señor. No es una letra que sabemos de memoria. Tenemos que tomar conciencia que lo que decimos es real. Y cuando podemos hacer esto, es cuando estamos dándole al Señor la alabanza que realmente se merece. El Antiguo Testamento lo tomaba tremendamente en serio, el tema de la música. La música y la alabanza en el Antiguo Testamento era parte fundamental del culto. Y hubo hombres como David que le dieron un vuelo enorme a lo que era la música dentro del culto. Curiosamente, el primer músico que aparece en la Escritura era de la descendencia de Caín. Mire qué mala suerte, ¿no? Se llamaba Jubal y dice que era el padre de todos los que tocaban arpa y flauta. Pero, claro que sí, que hay música que puede ser utilizada para cualquier cosa. Pero la mejor utilización de la música es para la alabanza del Señor. Y allí es donde seguramente, aunque la Biblia no lo mencione, hubo descendientes de la línea mesiánica a través de Set, que deben de haber sido excelentes músicos y deben haber podido cantar y tocar instrumentos para Dios con toda la bendición. La música hebrea era bastante distinta a la que nosotros hoy estamos acostumbrados a tocar y a cantar. Nosotros tenemos una melodía diferente. La música hebrea tenía pocas melodías
y repetían muchas veces con distintas letras una melodía que casi parecía la misma. Tenía diferentes ritmos, pero era un concepto diferente de música lo que se utilizaba en Oriente y en Medio Oriente que la música occidental, a la cual nosotros estamos acostumbrados. Pero Dios recibe todo. Recibía aquel tipo de música y recibe también este tipo de música. También podemos alabar a Dios sin música en nuestras oraciones y decirle cosas preciosas, porque alabar es justamente decirle a alguien todo lo que bueno que es, todo lo maravilloso que es y exaltar su nombre. Podemos hacerlo simplemente hablando. Pero qué bueno es cuando también podemos hacerlo con música, porque la música nos inspira, la música nos lleva a la presencia del Señor. En el Nuevo Testamento hay partes que probablemente hayan sido también cánticos que se cantaban en medio de la iglesia. Dicen los que saben, leyendo algunas partes de la Escritura, por el tipo de forma que tenían esas partes, dicen que, por ejemplo, Filipenses 2, del 5 al 11, es un texto que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dicen que eso era un cántico que se cantaría seguramente en los cultos de la iglesia primitiva. Claro, nosotros hoy lo leemos esto y es prosa, pero habría que ver en griego o en arameo cómo sonaba y con el tipo de ritmo y con el tipo de música que usaban los hebreos, qué cadencia tenía esto. Lo cierto es que esta parte que el apóstol Pablo nos escribe en Filipenses y también unos cuantos versículos de Efesios capítulo 1, es posible que hayan sido canciones. Y en medio de esas canciones había una enseñanza profunda y es una buena manera de memorizar. No sé si a usted le pasa que por ahí no se acuerda literalmente de un salmo, pero en medio de una alabanza, ahí es como que fluye, ¿no? Y hay tantas canciones que están inspiradas en partes de la Escritura que vamos grabando en nuestra memoria cantidad de versículos bíblicos, versículos que los cantamos. Y cuando nuestra mente se va llenando de versículos bíblicos, es una bendición. Porque también Pablo nos decía, hablando entre vosotros, con himnos, con salmos y cánticos espirituales. Y esos himnos, salmos y cánticos espirituales los tenemos que saber. Tienen que estar cargados dentro de nuestra memoria para que en el momento que lo podamos aplicar, podamos utilizarlo. Y es posible que aún Pablo en estas cartas también utilizara himnos y cánticos espirituales que se utilizaban en la iglesia y los haya cargado o descargado en el papel para enviarlos a las iglesias que él ministraba como apóstol. En medio de la alabanza usted vio que muchas veces hay hermanos que pasan adelante y traen palabra del Señor. Y sabe que esto también es una verdad bíblica, porque en la antigüedad, también en medio de la alabanza, el Señor se manifestaba y traía profecía. Cuando el profeta Samuel unge como rey a Saúl y derrama aceite sobre él y lo envía, le dice que se va a encontrar con una cantidad de profetas, con una compañía de profetas, y que va a pasar algo especial. Le dice: después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando.
De tal manera fue la presencia del Señor que aún Saúl, cuando se encontró con esta gente que estaba profetizando, entró a profetizar él también, lleno del Espíritu. Y hasta se hizo famoso. Saúl también entre los profetas, decían. Era algo casi sorprendente porque se ve que no era un hombre tan espiritual como para salir profetizando. Sin embargo, entró en la presencia de Dios, se contagió de la presencia de Dios, del mover que había en medio de esa compañía de profetas y salió profetizando. ¿Qué le parece? En Segundo de Reyes, capítulo 3, versículo 15, Josafat y Acab iban a la guerra. Se encuentran con un problema gravísimo. No llegan a alcanzar a entrar en batalla con el enemigo y se quedan sin agua para la tropa, para los caballos, para los animales, y entraban en una desventaja total. Si no conseguían agua, no podían entrar en combate y el enemigo los iba a arrasar. Entonces van a buscar a un profeta. El profeta era nada más ni nada menos que Eliseo, un profeta tremendo. Y Eliseo, que conocía a Acab, le dice que si es por él, gracias. Si es por él, que no espere nada, que no quieren ni tratarlo. Pero por respeto a un hombre como Josafat, va a profetizar. Y en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 15 y 16, les dice: mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová. Y le empieza a dar una profecía, le dice que hagan pozos, que hagan estanques, que sin que haya lluvia esos estanques se van a llenar de agua y van a tener agua abundante para todo lo que necesitan. Y efectivamente esto sucede. Pero llamó a un músico. No fue una cosa que dijo así en frío, entro en la presencia de Dios y Dios me habla. Dijo, traigan un músico. Y seguramente que mientras el músico tocaba, Eliseo no estaría pensando en cualquier otra cosa. Mientras el músico tocaba, Eliseo debía haber estado alabando a Dios y entrando en la presencia del Señor y buscando palabra de Dios hasta que Dios le habló y le dijo justo lo que iba a ocurrir. Así que evidentemente que también en medio de la alabanza, en medio de la presencia del Señor, el Señor nos habla. Gloria a Dios que nos hable. Qué bien que nos hace que nos hable. ¿Cuántas veces un hermano pasa y dice justamente lo que nosotros estábamos necesitando oír? ¿Cuántas veces le hemos a lo mejor orado a Dios pidiéndole algo y cuando venimos al culto, el culto se mueve en la dirección de lo que nosotros habíamos orado, de lo que necesitábamos? O un hermano trae una palabra que era la que necesitábamos oír. O el predicador de turno dice algo que justamente da en el clavo de lo que nosotros necesitábamos. Y somos ministrados, porque Dios nos conoce, porque Dios sabe de nuestros problemas, porque nos oye, y porque de una u otra manera se termina manifestando y mostrándonos su presencia. En el Antiguo Testamento había una cantidad de instrumentos abundante. Tenían vientos, tenían cuerdas, tenían percusión. Aparecen nombres de instrumentos que fueron traducidos y en la Escritura, si usted los busca, ya lo va a encontrar traducido. Pero mire qué nombres raros que aparecían en los originales. Estaba la azora, con H, en Números 10.2, que era una trompeta de bronce. Estaba el quinor, que aparece en Primera Crónicas 25.1, que era una arpa. Usted sabe que a colación de esto, el principal fuente de agua dulce que tiene la región de Palestina es lo que ellos llamaban el mar de Galilea, o lago Genesaret, o lago Kineret, que es siempre lo mismo. En la Escritura lo va llamando de diferentes maneras, pero hay uno solito. Y Kineret viene de Quinor. Quinor era un arpa. Y como ese lago tiene medio forma como de arpa, era el lago Arpita, en Kineret de Quinor. Así que estaba el quinor, que era un arpa.
Había otro instrumento de percusión metálica, que es como si fuera un platillo, que era el menajaim. Había otro instrumento que eran címbalos de cobre, que era el mesiltaim. Estaba también el nebel, que era un instrumento con 10 cuerdas. El querén, que era una trompeta de cuerno. El shofar, que eso ya no suena más, era un cuerno bien largo, con lo que se llamaba a los hebreos a las fiestas solemnes. El tof, que así como suena, tenía que ser percusión. Así que eran panderetas de diferentes tamaños, desde pandereos chiquitos hasta grandes bombos. Todos se llamaban tof. Aparecen en la escritura, pero si usted los busca ya está traducido como tambores, como panderetas, como címbalos, como flautas. Entonces no lo vamos a encontrar con estos viejos nombres. Pero estaban. Y evidentemente que los músicos estaban muy entrenados para usarlos con la mayor excelencia posible. Aún el rey David era autor, compositor y luthier. Él había hecho instrumentos. Dice Primera Crónicas 23:5, dice además 4.000 porteros y 4.000 para alabar a Jehová. Miren qué equipo, ¿no? ¿Y saben con qué tocaban? Con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza, decía David. Así que David había construido instrumentos, aparte de los normales que vemos acá, o no tan normales, no sé, según cómo le suenen a uno, instrumentos nuevos. Yo no sé si en el momento que David construyó esos instrumentos nuevos, hubo personas que dijeron, uy, qué escándalo, ¿cómo van a tocar con estos aparatos raros que está fabricando este individuo? Porque a veces tenemos tendencia a estructurarnos, ¿no? Se alaba a Dios con determinado instrumento y con otra cosa no. Hubo años en los que la iglesia no tocaba otra cosa que un armonio. No fuera a tocar otra cosa porque era escandaloso. Sin embargo, aquel rey David sacaba instrumentos y los hacía sonar. Y seguramente que habría quizás religiosos que dirían, no, esto no es de Dios. Pero 4.000 músicos y cantantes no era poco, ¿eh? Seguramente que no cantaban todos juntos. Tampoco 4.000 porteros no iban a estar todos juntos. Habría una rotación de músicos. Y seguramente que era también necesaria esa rotación para que los músicos no estuvieran siempre tocando, sino que también pudieran recibir, no siempre dar. De la misma manera que ocurre entre nosotros. Muchas veces los músicos también necesitan esa rotación para poder estar sentados, relajarse y entrar en la presencia de Dios sin la presión de tener que estar tocando y estar atentos a lo mejor a detalles técnicos que uno los deja pasar de largo, ni se entera. Pero el músico sí tiene que estar muchas veces atento a todo eso. Así que se necesita esa rotación. El rey David era entonces un gran luthier. En 1 Crónicas 25:7 dice que el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Así que seguían teniendo un grupo muy numeroso, ahí que no son 4.000, son 288. Pero, no sé, a lo mejor eran la élite, los que mejor tocaban de todos. Pero todavía tenían 4.000 que estaban preparados para salir en el momento que se necesitara y tocar y cantar y alabar al Señor. Canciones bíblicas hay en abundancia, porque todos los salmos eran canciones que se cantaban. Cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, María y Moisés hacen un cántico de alabanza a Dios, que después se siguió cantando, que está en Éxodo 15, es el cántico de Moisés y María. En Números 21, 17 y 18 está la canción del pozo. En Deuteronomio 32 hay una serie de instrucciones de Moisés, que si usted lo ve en la Biblia, de pronto lo ve todo escrito también como si fuera un poema, eran también canciones.
Evidentemente que esas instrucciones, al ser cantadas, las memorizaban mucho mejor y quedaban bien grabadas en el corazón de los que tenían que oírlas. El cántico de Débora, de Jueces 5, el cántico de Ana, 1 Samuel capítulo 2, el cantar de los cantares, cantidad. Sin tener en cuenta lo que decíamos, que en el Nuevo Testamento aún habría trozos como Filipenses o Efesios que también los cantaban. Hay algo que a mí no deja de enternecerme y de sorprenderme. Es cuando encontramos en Marcos capítulo 14, versículo 26, estábamos ya en los últimos instantes de Jesús entre sus discípulos. Era la Pascua, la última cena, un momento tremendo, solemne, y ellos hicieron todo lo que correspondía hacer para festejar la Pascua. Marcos 14, 25 y 26 dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Así que tanto Jesús como sus discípulos cantaron el himno. Yo no sé lo que sería Jesús cantando, pero debe haber sido algo tremendo. ¿Usted se imagina a Jesús cantando? Debe haber sido algo extraordinario. Para la Pascua, que los hebreos llaman Pesaj, cantaban de los salmos 115 al 118. Y seguramente que esto lo vienen cantando desde años, ¿no? Es posible que lo que cantaron Jesús y sus discípulos hayan sido justamente esos salmos, del 115 al 118. Y debe haber sido un momento tremendo, escuchar a Jesucristo cantando alabanzas a su Padre antes de ir a la muerte, antes de ir a la cruz, y encontrarse otra vez en la gloria junto con su Padre allí en los cielos. Tiene que haber sido un momento tremendo. En el Nuevo Testamento también encontramos superabundancia de alabanza. Porque sí, sabemos que en el Antiguo Testamento estaba el gran templo, estaban todos esos músicos. Y en el Nuevo Testamento, claro, es distinto. Se reunían por las casas, a lo mejor no tenían músicos para todas las casas en donde se reunían. Era una iglesia que iba creciendo permanentemente, iban personas convirtiéndose. Pero si uno busca en el Nuevo Testamento para darse una idea, qué es lo que ocurriría en esas reuniones de la iglesia primitiva, encontramos también cantidad de información con respecto a lo que era la alabanza. Mateo 21, 16, el propio Señor Jesucristo dice: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. En Hebreos 13, 15 dice: ofrezcamos sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Santiago 5:13, que ya lo habíamos mencionado: si alguno está alegre, cante alabanza. Apocalipsis 5:13 dice: al Cordero sea la alabanza. En Lucas 24:53 dice: cuando el Señor se asciende a los cielos después de muerto y resucitado, y aquellos discípulos se quedan mirando para arriba como si había ido, y viene un ángel y les dice: tranquilos, así como lo vieron irse, lo van a ver volver. Y ellos regresan, y Lucas 24:53 dice que estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Siempre, alabando y bendiciendo a Dios. Romanos 15:11, alabad al Señor todos los gentiles, dice. Todos los que no somos judíos venimos a ser gentiles. Así que ahí también está señalándonos a nosotros, que alabemos al Señor. No solamente los israelitas, sino también todos los gentiles. Efesios 5:19, alabando al Señor en vuestros corazones. Hebreos 2:12, en medio de la congregación te alabaré. Apocalipsis 19:5, alabad a nuestro Dios. Mire, está lleno. Así que si a alguno le quedaba alguna duda de que en la iglesia primitiva se alababa al Señor, pues no le quepa la menor duda que lo hacían y con toda la fuerza.
Y algo que también es precioso, lo que ocurre en Hechos 16:25. ¿Se acuerdan de aquella historia de Pablo y Silas? Habían ido a predicar a Filipos, que era la capital de la región de Macedonia, y mientras estaban predicando, ocurre que hacen una liberación que no tenían programada de una mujer que venía atrás de ellos, de alguna manera diciendo algo que era serio, decía esto que eran varones de Dios que predicaban el Evangelio. Pero Pablo se dio cuenta que esta mujer tenía un espíritu de adivinación. La libera, reprende al espíritu, la mujer queda libre en el momento, y los que comerciaban con esta adivinación, con los oráculos que esta mujer daba, se pusieron locos. Habían perdido su negocio. Armaron un escándalo tan grande que finalmente Pablo y Silas fueron detenidos, castigados, metidos en la cárcel. Dice que en la celda más profunda, lo peor, y encima en un cepo. Peores condiciones, la verdad, imposible. Habían llegado a la ciudad de Filipo por un sueño de Pablo, por una visión de un varón macedonio que los llamaba. Y uno podría esperar que si había habido un llamado así tan directo de Dios, todo iba a fluir, pero maravilloso, no iba a pasar absolutamente nada incongruente. Sin embargo, les pegaron y los metieron en la cárcel. ¡Qué bajón! Yo no sé si nos pasa esto, uno a lo mejor queda lloriqueando toda la noche pensando, ¿era de Dios que viniera a Filipo o no era de Dios que viniera a Filipo? Y si me hubiera ido para otro lado, me parece que estoy fuera de sintonía de lo que Dios quería. Y quizá nos pegamos un bajón terrible. Pero Pablo y Silas no se bajonearon y en medio de la noche, seguramente que todos doloridos, lastimados por los latigazos, quizá con la sangre colgando y chorreando por el cuerpo, en una mazmorra húmeda de Medio Oriente, mire que si las cárceles hoy son un asco, lo que sería aquello, se pusieron a cantar y cantaban alabanzas. Y fue tal la emoción que pusieron en esto que todos los presos oían lo que estaban cantando y se produjo el gran milagro. Un terremoto, se abrieron las puertas de las cárceles. Esto podría llegar a ocurrir, que una puerta se desencuadre y se abra, pero que se abra también el cepo donde estaban puestos ellos, no es posible. Se levantaron, salieron afuera, el carcelero vino desesperado pensando que se le escapaban todos los presos, estaba a punto de suicidarse y Pablo y Silas lo detuvieron, le dijeron no hagas nada. Había una contención de Dios tan grande que ninguno de los presos se había escapado, nadie se había movido. Todos estaban allí, quietos. Me imagino que estarían perplejos, sorprendidos. A lo mejor hasta había ángeles que les estaban diciendo no salgas, quédate ahí adentro. Lo cierto es que el carcelero se convierte y se convierte su familia. Y los llevan a Pablo y a Silas y los lavan, los bañan, les dan de comer. Se bautizan, y todo junto, y arranca la iglesia de Filipo. Con esa familia de un carcelero y con una vendedora de púrpura que se llamaba Lidia, que se había convertido antes del desastre con la adivina. Y ahí arranca con ese grupito una iglesia que después perdura porque Pablo escribe la carta a los filipenses justamente a ese grupo de personas. Pero qué tremenda la victoria que ellos tienen, nada más que por alabar a Dios, nada más que por cantar. Algo parece tan simple y tan fuerte al mismo tiempo. Tan simple, pero no tan fácil, ¿no? Porque cuando uno está en malas condiciones, muchas ganas de alabar a Dios no tiene. Sin embargo, cuando uno lo hace igual, y lo hace con buena voluntad y aún como un sacrificio, con esfuerzo, para que Dios sea agradado, pueden ocurrir cosas tremendas. Cosas que ni siquiera imaginamos. Yo no sé si Pablo y Silas tenían en mente que podía llegar a venir un terremoto, que se fueran a abrir las puertas, que se fuera a convertir el carcelero. Me parece que ellos ni se lo imaginaron. Creo que lo que ocurrió, Dios los sorprendió. Les pasó por arriba de la imaginación más ferviente. Y si nosotros podemos
entrar en la presencia de Dios y alabar, seguramente que también Dios nos va a sorprender. Y nos sorprende tantas veces con cosas que a uno le parecen absolutamente imposibles. Esto no va a ocurrir nunca. Nuestra mente racional es como que dice bloqueado. Pero Dios hace lo que le da la gana. Lo importante es que nosotros podamos buscar esa presencia de Dios, alabarlo, bendecirlo y meternos con todo. Es una forma elemental de dar gloria a Dios y obligatoria y eterna. Así que hoy el pastor Beto decía, hermano, no se canse de alabar a Dios. No se canse. No se canse de venir a la iglesia. No deje de venir a la iglesia por el frío, o por el calor, o por un clásico de fútbol, o porque, qué sé yo, no sé, tantas excusas puede a veces ponernos el enemigo para que no hagamos lo que tenemos que hacer. No se canse. Venga, alabe a Dios. Si lo puede hacer en su casa, hágalo en su casa, cante en su casa. Póngase un cassette, un CD ahora, ¿no? Ya cassette casi no tiene nadie. Póngase un CD, escuche música y seguramente que la presencia de Dios va a estar y van a ocurrir cosas. Es el mismo Dios, y el mismo Dios que en el pasado hacía milagros entre Pablo y Silas, lo sigue haciendo entre nosotros hoy. Amén.